Buen día y bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. El día de hoy vamos a tener una continuación del tema del video pasado, que fue alrededor de la neurociencia y también el uso de herramientas lúdicas para aprender y enseñar. Don Mario, quiero que comience por decirnos si usted ha notado un cambio en la audiencia desde que comenzó a utilizar estas herramientas, de las que vamos a hablar un poco más a fondo en este video. He notado un cambio en la audiencia para lograr hacer realidad lo que todo buen pedagogo merecería hacer, es hacer realidad de lograr máxima atención, máximo interés y máximo aprendizaje. Creo que desde ahí ese es el primer encuentro con la realidad. Luego, el siguiente encuentro con la realidad es cómo sistematizamos lo que el otro tiene adentro. Por ejemplo, yo hablaría de Dixis aquí, pero no vamos a hablar de esas tarjetas de Dixis, sino que vamos a hablar, por ejemplo, de lo que yo llamo las actitudes. Las actitudes. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo un juego de más de 100 actitudes del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo estas en el suelo, en una carpeta, pido que no me las traten como naipe, que no se rasquen con ellas, las pongo ahí y cada una de estas tarjetas tiene una actitud, una virtud, una cualidad. Y entonces yo pido a los asistentes a una plenaria que la revisen y que mientras la revisan vayan pensando en una cualidad importante de una de las personas presentes para que me la presente después. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tengo esta respuesta de la gente, ¿verdad? Me sirve para abrir el diálogo y me comienzan a presentar a la gente por sus virtudes. Casi hago, podríamos decir, una sesión de cariño colectivo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago esto y me están contando, a veces me doy el lujo, cuando me presentan a una persona, le digo, ¿qué? ¿Le podría dar algún consejo para que mejorara su vida? Y se puede decir hasta cosas negativas, pero dentro de una estructura de cariño. Y al final termino yo como facilitador del aprendizaje y ellos como termino yo sabiendo un poco más afinado, más amplio que profundo del grupo con que me voy a enfrentar a lo largo de una experiencia pedagógica. Pero luego yo, cuando ellos están presentando a las personas por la cualidad que eligieron, dicen 2 o 3 cualidades más. Y yo las voy documentando en una tarjetita. Y después al final yo tengo 120 tarjetas de cualidades de todo el grupo que está ahí. Luego yo divido las tarjetas en 12, 13, 7, 8, en grupos de 2 a 3 personas y les pido que me construyan un ser humano con las cualidades que tienen eso. Al final todo mundo, tengo 10, 15 seres humanos construidos en tarjetas y yo pregunto, ¿cuál de estas personas es mala de estas que están aquí? Ninguna. Entonces, cualquiera podemos ser y eso nos indica la diversidad de todos los que estamos ahí. Y entonces, en una construcción social hipotética de personas que son con las cualidades que todos debemos tener, porque no se desechan cualidades, entonces, incluso ni ciertas tendencias, entonces vemos de que es imposible que salga mal un evento de formación si hace un tipo de diagnóstico interiorizado en la plenaria. Entonces, por ahí es donde yo veo de que tiene potencial este tipo de trabajo, de hacer esto. Luego tenemos de que los seres humanos tenemos lo que se llama el ego. El ego, ¿qué consiste? El ego consiste en este mismo 5 o 3% que a veces llevamos dentro y que algunos, no solo, este sería el 5%, pero algunos tienen asesor, ¿sí? Y hay de aquellos que en la mañana el asesor salga con la parte de monstruo, o que le salga con la parte de vanidad, o que le salga el gruñón, como podríamos decir ¿no? ¿Verdad? O que le salga el gruñón, pero ¿qué pasa? O que nos salga gorilete, ¿verdad? O que nos salga el gorilete. O sea, estamos expuestos a eso y ahora, cuando tú manejas este tipo de principios, lo que haces es decirle a tu asistente, a ese tu ego, cuidadito, que ahorita tengo que trabajar, ahorita tengo que andar contento, ahorita.
porque también se nos puede salir el payaso. Y no queremos eso. Queremos que este tipo de herramientas, de conocer esto, nos sirva para conducirnos mejor por la vida y para lograr esas interacciones cada vez más profundas. Creo que por ahí va mi siguiente pregunta, porque le iba a decir cómo llegar uno con estos peluches, con estos juguetes, básicamente. Cómo tener el cuidado de no caer pues en la payasada. En la payasada. Entonces, yo creo que esto lo debemos hacer desde lo que yo llamo el humor sentido. Y no este humor que podemos quitar y poner a nuestro antojo. Pero no es de este humor que quiero que hablemos. ¿Sí? No es del payaso que quiero que hablemos. Quiero hablar de un humor sentido. De un humor sentido que nos permite prepararnos para el otro. Y el humor sentido viene saliendo también de lo que se llama cómo estamos atentos a romper los paradigmas. Por ejemplo, ¿qué es un paradigma? Es algo que podemos agarrar, que nos cabe en la punta de la mano y que lo manejamos a nuestro antojo. Pero un paradigma también puede ser la Navidad. Que miren, con una fajita, el color ya tenemos el paradigma de la Navidad. Y luego podríamos ver lo que en un paradigma también se puede representar de diferentes. Eso es un Santa Claus que va en su trineo y con estas nieves y todo. O sea, el paradigma es eso. Pero ¿cómo estamos dispuestos a romper paradigmas? A romper paradigmas, por ejemplo, esto es el mundo para muchos, aunque el mundo no sería así tan redondo como lo estamos viendo. Entonces, vamos viendo cómo vamos aprendiendo a romper paradigmas y vamos comenzando a iniciar a ver que dentro del formador y del alumno y el ser humano en su conjunto se puede dar de que podemos estar con una personalidad pero en un mismo ser también podemos ser el lobo, el coyote, pero también podemos ser el lobo disfrazado de abuelita, ¿sí? Pero también podemos ser la abuelita, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos viendo esto? Tengo ejemplos a los cuales mejores porque siempre ando en la búsqueda de esto. Entonces, o por ejemplo, el otro día tú me mandaste una diapositiva donde un ginecólogo le está haciendo un ultrasonido a la Madonna. Y es entonces estar abiertos a saber que los seres humanos y que las culturas han ido desarrollando esto no por casualidad. Lo que pasa es que a veces lo vemos como casualidad. Los seres humanos podemos estar uno dentro de otro, otra personalidad dentro de otra, otra personalidad dentro de otra, otra personalidad dentro de otra, otra personalidad dentro de otra. La multiplicidad de los seres humanos en sus más diversas expresiones hasta llegar a tener esto. Hay unas de más, hay unas como de 17 o de 18. Pero entonces yo lo que quiero decir es que un pedagogo debe también estar alerta a sacar su multiplicidad como ser humano, pero aceptar de que en lo otro también hay esa multiplicidad de acciones, de reacciones, de posibilidades, de intereses. Entonces, el secreto está en cómo vamos gestionando sin violencia, sin presiones, sino que las cosas vayan surgiendo desde una perspectiva en espiral. Y si es posible, en espirales múltiples. Porque la naturaleza, si nosotros cortamos un caracol marino, y hay unos que los cortamos y vemos de que tienen porque hay cierta constancia, cierto orden, y cuando hay un poco de desorden, surgen unos contrasaltos. Vemos que las conchas marinas tienen cierta uniformidad si las cortamos, pero las podemos ver irregulares por fuera. Entonces, los helechos, el agua corre en algunos territorios para este lado, en otros territorios corre para este lado. Entonces, las ideas de la naturaleza, cómo nosotros nos las apropiamos para tratar de entrar a entender una realidad compleja. Por ahí es donde veo cómo vamos haciendo el uso de diferentes instrumentos, de estas diferentes cosas que parecen que fueran juego, pero que no son juego, y que cada vez nos permiten hacer cosas como ver cómo la realidad es tan compleja, ¿sí? Cómo la realidad es tan múltiple, tan diversa, cómo esa realidad es diferente verla por fuera,
Y así, a ver, diferente verla así, o es diferente entrarle por dentro y meternos por dentro junto a los procesos educativos de desarrollo, de comunicación en que participamos. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo doy este tipo de pláticas, por ejemplo, el otro día en Santa Rosa de Copán di una plática así, y yo esto no lo uso durante toda la capacitación, sino que lo uso como un video tridimensional de cierre, de 2, 3 minutos, 5 minutos. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hice esto, me ha pasado varias veces, vino 2 jóvenes que estaban enfrente y me dicen, nosotros podemos repetir su plática. Porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos esta cosa visualizada, lúdica, articulada, asumiendo la complejidad, vienen y me dicen, nosotros podemos decir su plática. O otros vienen y me dicen, fíjese que nosotros entendimos esto y esto y esto. Yo no lo dije, pero ellos lo entendieron. ¿Por qué pasa? En esto es cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo educativo desde el humor sentido, lo que estamos haciendo es traspasándole al otro lo que yo llamo que lo que yo hago no es un espectáculo, sino un espéculo. ¿Verdad? Es para ver al espejo, verme a mí como un espejo y ver hacia adentro con lo que tenemos. Entonces yo lo que vengo a sumar en mis procesos de acompañamiento a este tipo de capacitación lúdica es a que los participantes en un ejercicio de formación se apropien y pongan dentro de lo que ya tienen adentro mi propuesta. Entonces por ahí es donde yo trato y he sido muy exitoso en los últimos años y me he dado cuenta de que yo juego mucho con lo lúdico. A veces me gusta tener, en el caso de Wilson Popenoe, decía Wilson Popenoe que cuando él iba a tener una reunión, iba a tener una negociación, lo importante era sacar primero una sonrisa. Si se sacaba primero una sonrisa del plenario, ahora son míos. Ahora podemos interactuar más igualitariamente, podemos eso. Pero mientras no sacamos una sonrisa. Pero el otro día traté de hacer yo algo fuerte. Era la primera vez que lo hacía. Tenía 400 personas que me habían invitado para hablar de la seguridad alimentaria y de la gestión ambiental y todo esto. Entonces acababa de ser declarado preso Tony Hernández. Y entonces yo fui a una universidad privada acá y al ver las 400 personas, yo dije, ahora no los voy a hacer reír de entrada, los voy a poner tensos. Y les dije, levanten la mano todos aquellas y aquellas que crean que la patria hondureña está pasando por su momento más oscuro de la historia. Y todos hicieron así, masivamente hicieron así. Entonces, pero qué bien que esta reunión nos una para hablar de la conservación del agua, la naturaleza y la alimentación más sana. Entonces, con esta valoración de la reunión, entonces comencé mi plática. Y cuando terminó la plática, como 2 días y medio después, el moderador me llegó a decir, sus 20 minutos fueron los 20 minutos más sabrosos del evento. O sea, que la gente está abierta, lo que quiere es gente dispuesta a crear, a ser creativa, a innovar y a perder el miedo, porque muchas de las cosas que no hacemos los seres humanos es por miedo a no tener éxito, por miedo a no ser señalados, por miedo a no ser excluidos por diferentes, por miedo al compromiso, por eso uso este dedo, y por miedo a ser ninguneados. Entonces yo creo que cuando nosotros hacemos este tipo de arrestos pedagógicos frente a públicos de diferentes niveles, desde indígenas y a campesinos analfabetos hasta el más alto nivel, como podrán ver en los videos que tengo subidos en el canal o que tenemos subidos en el canal, vamos a ver esas grandes posibilidades que da la vida y que da para poder abordar casi cualquier tema del desarrollo. Y bueno, no sé si quieres finalmente cerrar con algún otro elemento, algunos anteojos que vemos que... Aquí tengo una serie de anteojos, pero estos anteojos yo quisiera usar estos, por ejemplo. Yo quisiera usar estos porque estamos hablando de neurociencia y vamos a que no lo tenía activado. Estamos hablando de neurociencia y que algunos podemos estar de esta forma, ¿no?
pero también podemos estar de otra forma con nuestras neuronas espejo que están viendo. Y hay unos que hay que tenerles cuidado porque podrían estar así. No sabemos qué está pasando. Entonces, pero yo he ido desarrollando y buscando más elementos y, por ejemplo, tengo estas otras que pueden ayudar. Bueno, Venecia. ¿Verdad? Esto es clave porque recordemos aquello que hablábamos del aplaudir, de esta visión de tener así eso. De ahí, por ejemplo, tenemos cosas como estas, de que a veces nos consideramos que tenemos una formación o una no formación, pero luego somos especialistas. Esos especialistas a veces que nos llegan a cegar y que nos llegamos a ver la realidad, no en tan múltiple, sino que llegamos a ver la realidad así. Y sobre todo, si esos especialistas son economistas y economistas oficiales, llegan a ver la realidad así. Cerrada desde todo su cubierto de su ciencia, pero yo quisiera hablar de una posibilidad de cambiar los paradigmas, de ver las cosas desde una visión domesticada, de una visión de género, donde hombres y mujeres tienen una visión igualitaria, para entrarle a la vida y a la acción y al acompañamiento, al desarrollo educativo y de todo, desde unas nuevas visiones, pero desde una visión múltiple, cada vez más múltiple. Y por ahí es donde yo invito a abrirnos a ver las cosas desde una visión contextual, desde una visión lúdica, desde una visión que está en favor de la vida, que no separa, que no excluye y que está en constante construcción, en constante movimiento y abierta a los cambios y a las desviaciones que pueden haber en la realidad. Por ejemplo, cuando yo me pongo estos anteojos, comienzan a salirme los datos negativos de la manipulación del fútbol, ¿verdad? Y dos datos que yo no doy, me los está dando el público, pero también siempre tenemos que evitarnos de aquellos que te quieren asegurar la realidad, que te quieren asegurar así, y estar teniendo también sus propias espero que no me haya fallado. Yo creo que ya no tiene. Termina. Y también por ahí ver cómo en esta línea vamos también evitando una clase de seres humanos que hacen esto. No quiero ver. No quiero enterarme. No quiero esto. Y esto pasa en diferentes profesiones. Para no comprometerse frente a la vida y frente a los demás. El no verlos hace que hagan esto. Por ejemplo, muchos directores de hospital hacen rondas por los médicos para cobrar unas dietas por la visita y no ven al paciente porque saben que ese paciente está por morir y que ellos ya no le pueden prometer nada, pero el cuidarse de verlos y de que ellos los vean los hace salir cada vez con menos remordimiento de sus consultas que no sirven para mucho, pero para cobrar. Y bueno, esperamos que durante estos dos videos pues hayan podido tener una idea de la importancia de poder hacer de la enseñanza y del aprendizaje algo lúdico, ¿no? Creo que es algo muy importante y que creo que más que todos los que son educadores deben de ir pensando en cómo ir mejorando la calidad y la comprensión dentro de aquellos a quienes enseñan y de quienes también están aprendiendo simultáneamente. Tal vez para cerrar yo quisiera contar esta anécdota. Quisiera contar esta anécdota y es que yo cuando ya vamos a terminar paso regalando a cada pareja o a cada 3 personas una figurita de estas. Una figurita de estas que tiene diferentes formas. Entonces yo le pido a la gente de que trate de, esta es la forma que tiene, pero que trate de darle una nueva forma y muestre esa nueva forma a su compañero o compañera de los lados. Y entonces la vida es algo así. Venimos con una forma única y diversa, pero que en la vida la vamos haciendo. Y entonces yo lo que quisiera decir con este auxiliar pedagógico que se han vuelto mis hijos y mi nuera, han optado por regalarme cosas que yo les pido siempre o que creen que me pueden servir. Y este es los 2 lóbulos del cerebro por los cuales quisiéramos estar pensando
de que esta es el lagartija, pero allá tenemos los dos igualitariamente desarrollados, con posibilidades para entrarle a la vida y al acompañamiento a nuestras iniciativas y a nuestra interacción humana en cualquier profesión desde esta perspectiva que trato de proponer, y de que cada vez la vamos haciendo nuestra propia perspectiva y nuestra propia modalidad de compartirla, de socializarla y de vivirla. Muchas gracias. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Recuerden que pueden suscribirse al canal, compartirnos en redes sociales y también darle me gusta al video. Los esperamos en nuestros siguientes videos y muchas gracias.